abre nuestra mente, abre nuestros corazones, que tu palabra en estas horas, oh Dios, pueda caer en buena tierra, pueda germinar, pueda crecer y dar frutos para vida eterna. Te pedimos también que puedas reprender al enemigo junto con los ángeles de él, y que solamente en este lugar y en nuestros corazones haya lugar para Cristo y para su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Anoche estudiamos un tema muy interesante: cómo es el amor de Dios hacia la humanidad, no importando la condición en que vive y no importando, hermanos, el lugar donde esté. El Señor nos está llamando para una nueva vida, pero el Señor también quiere que entendamos algo muy importante en esta noche. En la segunda parte de nuestro estudio, o sea, en esta noche, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 7, en el verso 21. San Mateo 7, 21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten, hermanos, en este versículo Jesús declara algo muy importante y muy interesante, y es muy importante que nosotros en esta noche podamos comprender este asunto de vital importancia. Porque al no entender este pasaje bíblico, hermanos, corremos el riesgo de quedarnos en este mundo. ¿Por qué razón? Porque el versículo menciona: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente van a entrar en el reino de los cielos, ¿quiénes? Según el versículo, los que hacen ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Ahora, necesitamos hacernos esta pregunta en esta noche: ¿cuál es la voluntad de Dios el Padre para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada hijo suyo? Porque anoche estudiamos, el hijo pródigo regresa a la casa, y ese es el trabajo de Dios: restaurar y redimir a las personas. Pero no solamente estemos ahí dentro de la casa, nosotros ya hemos entendido y experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas. Dios quiere enseñarnos otra cosa más para poder entrar en el reino de los cielos. Y en esta noche es entender cuál es la voluntad de Dios. El Señor Jesús está declarando: no basta de que ustedes me conozcan como el verdadero Dios. El verdadero asunto es que ustedes hagan la voluntad de mi Padre. Miren, en el versículo siguiente, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Gente que conoce a Dios, gente que adora a Dios, gente que le dice Señor, Señor, gente que va a la iglesia, gente que canta, gente que sabe que hay un Dios en los cielos. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Que quedaron fuera del reino de los cielos. El problema es que no comprendieron cuál es la verdadera voluntad de Dios. Eso fue el problema. Y por ende, entonces, la respuesta en el siguiente versículo, Jesús dice: nunca, ¿qué dice el versículo? Nunca os conocí. Qué triste, queridos amigos y hermanos, en que nosotros sabemos que estamos con Dios, somos cristianos, vamos a la iglesia. No, pues la Biblia dice que el sábado es el verdadero día del Señor. Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que en esta noche vamos a estudiar. Porque hoy día en el mundo hay millones
de personas que dicen ser cristianas. Incluso el borracho que entra a la cantina cree en Dios. Es más, la declaración bíblica a través del apóstol Santiago menciona que también Satanás cree en Dios. Pero no basta creer, sino que nosotros tenemos que comprender cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que Dios desea de mí y qué es lo que Dios desea de ti y de tu familia y de tus hijos? Número 1, vayamos a la Biblia en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos entender esto. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 3 al 7. Vamos a leerlo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Dice el versículo, vuestra ¿qué cosa? Santificación. Miren, el primer punto clave en la vida del ser humano es que lleguemos a la ¿qué? A la santidad. ¿Cómo puedo llegar a ser santo siendo que tengo una naturaleza pecaminosa? La tendencia siempre al ser humano es hacer el mal. El apóstol Pablo menciona, el bien que quiero hacer, eso no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago, porque hay un poder en mí que siempre me empuja a hacer lo malo. ¿Cómo puedo ser santo? La hermana Elena G. de White menciona que nosotros, la santidad es todo una vida, es paso a paso, abandonar el pecado. Y que por lo tanto, en el versículo de esta noche, primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Versículo número 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Había un problema en la iglesia de Tesalónica. Había serio problema de los hermanos en ese lugar. El problema de esa iglesia, según menciona el versículo número 3, era el pecado de la fornicación. Y que por lo tanto entonces Pablo aconseja y exhorta a los hermanos, dejen esa práctica. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, abandonemos el pecado y podamos seguir a Cristo, no de acuerdo a nuestra propia voluntad ni a propios deseos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Entendamos este asunto. Pero ¿qué más? Dice el siguiente versículo, hay algo más. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Debe haber una diferencia, en otras palabras, eso es lo que menciona Pablo. No podemos vivir como viven los demás que no conocen a Cristo. Debe haber una diferencia en nuestra vida. Debe marcar la diferencia de la vida de un cristiano y la de no un cristiano. Pablo menciona en el versículo número 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a qué cosa, a inmundicia, sino a qué, a la santificación. En resumen, en estos versículos, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, aconseja a la iglesia, y el consejo es para nosotros en esta noche, que nosotros podamos apartarnos del pecado y podamos seguir el camino correcto, la voluntad de Dios. ¿Saben?
La Biblia menciona cómo considera Dios a las personas que siguen la voluntad de Dios el Padre. Notemos Juan 9:31. Vamos a leer este pasaje. Cómo Jesús considera a las personas que oyen y escuchan o entiendan la voluntad de Dios. Juan 9:31, San Juan 9:31. En el contexto bíblico está hablando del milagro que ocurrió de un muchacho ciego de nacimiento. Ahora, dice el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Noten, hermanos, la persona que comprende y entiende su condición y teme a Dios, y entonces eleva su oración y ruego a Dios, el texto dice, el que hace la voluntad de Dios, a este oye. Es decir, la persona que entiende, comprende, va a Cristo, le pide ayuda al Señor de todo corazón, el Señor escucha. Amén. El Señor oye. ¿Por qué? Había una enseñanza entre los fariseos que Dios no escucha a pecadores. Y que por lo tanto este hombre, este joven, había visto el milagro, la maravilla de Dios en su vida, ahora puede ver. Y él dice, nosotros sabemos, y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero yo he visto que si nosotros vamos a ir a Cristo con un corazón humillado, el Señor nos oye. El que cumple la voluntad de Dios, el Señor le escucha. ¿Qué más? Marcos 3:35. Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Noten, hermanos, ¿cómo considera Dios los que hacen la voluntad de Él? Los considera como hermanos, como hermanas y como madre. Somos de la misma familia. Aquellos que entiendan y comprendan la voluntad de Dios, Dios los llama hermanos. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres mi madre. Esa es la expresión de Dios para una persona que entiende, pero no solamente entiende y no solamente comprende, sino que hace la voluntad de Dios. Ahora, vamos a hacernos estas tres preguntas en esta hermosa noche. ¿Cómo tratamos a los que nos rodean? ¿Cómo hemos avanzado en la vida cristiana? ¿Cuál ha sido nuestro testimonio hasta ahora? ¿Cómo ve la gente? O sea, ¿cómo nos ve las personas? Tu vecino, tu amigo, tu pariente, ¿cómo te ve? ¿Te ve como una persona creyente, como un cristiano? Estaba colportando hace unos 4 años atrás. Fuimos a un lugar donde había mucha iglesia evangélica. Había como 35 iglesias evangélicas en ese lugar. Y había una iglesia adventista, una filial de 17 miembros. Cierto día visité a un hermano, el hermano José. Él asiste a la iglesia evangélica. Entré a la tienda, le presenté el material. Me dice, hermano, yo tengo todos los libros de la hermana Elena G. de Guay. Tengo toda la colección. Me falta el libro Testimonios para la Iglesia. ¿Me puede traer? Hasta, ¿sabe los nombres de los libros de la hermana? Y me dice, ¿sabe, hermano? Estoy estudiando estos libros que escribió
esta hermana, Elena G. de White. Pero llegué a un punto donde menciona el apóstol Pablo: sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces me he preguntado, cuando camino por la calle o cuando voy con la Biblia en la mano los domingos a la iglesia, ¿qué dirán los hermanos que me ven pasar por la calle? ¿Qué dirá la persona, mis vecinos, cuando me ven salir con mi familia e ir en dirección a la iglesia? ¿Qué dirán ellos? Ahí va el hermano José, ¿realmente es un verdadero cristiano? Eso me preocupa, hermano, porque eso es lo que la Biblia menciona: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo la gente me ve? Interesante. ¿Te has preguntado alguna vez en tu vida cómo la gente te ve? ¿Habrá algún cambio en mi vida en estos 10, 15, 20, 30 años en la iglesia? ¿O no ha habido ningún cambio en nuestra vida? Tenemos que preocuparnos. Si no ha habido un cambio en nuestra vida, cambio en nuestro vocabulario, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en todo, hermano, debemos experimentar un cambio. Porque Dios nos ha llamado ¿a qué cosa? A la santificación. A la santificación. ¿Cómo nosotros podemos ser santificados? ¿De qué manera puedo experimentar esa santificación? San Juan 17, 17. Busca en tu Biblia. San Juan 17, 17. Dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué cosa? Es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la verdadera santificación? ¿Leyendo qué libro? La Santa Palabra de Dios. Nosotros no podemos mejorar nuestra experiencia cristiana, nuestra vida espiritual nunca va a mejorar si nosotros solo leemos libros de texto de la escuela, solamente leemos cuentos o fábulas, o solamente pasamos tiempo con la televisión, con la novela, con las películas o con el teléfono. Nunca vamos a crecer y no vamos a mejorar en la vida cristiana. Solamente hay un medio, hay un libro que la Biblia menciona: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La mayor parte de nuestro tiempo, queridos amigos y hermanos, ¿en qué lo usamos? Yo no sé si en esta noche a alguien le gusta ver la telenovela. No levante la mano. Pero les digo una cosa. Hubo un tiempo en mi vida personal que me impactaron las telenovelas y las películas. Con mi cuñado veíamos 3 películas o 4 películas por las tardes. ¿Alguien vio alguna telenovela? Por supuesto. ¿Han visto cómo son las telenovelas? Son de pegajosas, que nos atraen. ¿Por qué? ¿Saben? El enemigo es tan astuto que nos llama la atención con las novelas. ¿Dónde la cortan? ¿Han visto dónde la cortan? Cuando, por ejemplo, en toda la temporada, en todas las semanas o los meses, una muchacha o un muchacho no sabe quién es su verdadero padre. Y ahí entonces, cuando alguien, ¿sabes quién es tu verdadera madre? Y aparece allí escenas para el próximo capítulo. Y la mente entonces queda: ¿será que le van a decir o no le van a decir? Pero mañana es miércoles, mañana hay culto. Ahí comienza la lucha. ¿Me quedo en la casa o me voy a la iglesia? Porque no sabré si le van a decir o no.
no le van a decir quién es su verdadera madre. O por ejemplo, cuando un sujeto esté con la pistola en la mano y está a punto de dispararle a alguien, lo cortan. Escenas para el próximo capítulo. ¿Lo van a matar o no lo van a matar? El enemigo es tan astuto que sabe dónde llamarnos la atención. Y nosotros nos quedamos en la casa, viendo la telenovela. Y hay algo más. ¿Qué día le ponen fin a la novela? El viernes por la noche. Y cuando, no, pues hoy va a terminar mi novela favorita, y nos quedamos en la casa. Hermanos, hermanas, si permitimos que el diablo siempre nos llame la atención y nos tiene con la cuerda en la mano, no vamos a crecer en la vida espiritual y no vamos a llegar a la santificación de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que necesitamos es cortar con el mundo. Lo que nosotros necesitamos hoy, en esta noche, es cortar con el enemigo. Decirle, ya no más. Hoy quiero mejorar en la vida. Si hasta el día de hoy llevas 5 años, llevas 10 años, 15 años en la iglesia, pero sientes que no has crecido en la vida espiritual. Ahora la pregunta, ¿qué me hace falta? Esa es la pregunta del joven rico. Señor, ¿qué más me falta? Porque él siente, porque él sabe que es un guardador de la ley. Él es un muchacho excelente, perfecto. Quizá era el ejemplo de todos los demás, pero le faltaba algo. ¿Saben qué le faltaba? Comprender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. ¿Y cómo se logra eso? Mediante el estudio de la Biblia, la oración y estar en comunión con Dios. Vayamos a primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. El apóstol Pedro menciona algo muy interesante respecto también a este asunto de la vida cristiana, cómo nosotros podemos vivir. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Noten, hermanos, la expresión. ¿Cómo podemos llegar a ser cómo podemos llegar a la santidad, a la purificación? Menciona el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas o vuestras vidas por la obediencia, ¿qué cosa? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, o sea, sin hipocresía. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Palabra de Dios, amén. ¿Cómo podemos mejorar en la vida cristiana? Nosotros somos purificados mediante la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Mientras más pasas tiempo con Dios, mientras más estudias la Biblia, vamos a ir mejorando nuestra vida. Las escorias del pecado se van quitando de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. De otra manera no se puede. Si comenzamos a buscar y adorar a Dios de acuerdo a nuestro pensamiento, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que menciona Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero son gente que tuvieron experiencia, son gente que fueron de casa en casa a visitar, son gente que experimentaron y vieron cómo el poder de Satanás salió de esa persona. Dice Jesús al final, nunca os conocí.
Qué triste. Pero Señor, si yo pasé 20 años en la iglesia, yo te serví, yo fui diaconisa, yo fui diácono, yo fui anciano de iglesia. No importa, pero no comprendiste cuál es la voluntad de Dios. Número 2, ¿cuál es la voluntad de Dios? Número 2, San Juan 6:38. San Juan 6:38. De San Juan dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Escuchen, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es el segundo punto en esta noche? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos, ¿qué cosa? Salvos. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, dice el versículo 39. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas salvo, mi querido amigo y hermano, en esta noche. Precisamente lo que también el apóstol Pedro menciona, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿qué cosa? Procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. El Señor no quiere perder a ninguno de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque Él le costó la vida de su hijo. Él ofreció su propio hijo unigénito para rescatarte, para rescatarme de las garras del enemigo. La hermana Elena G. de Guay, en el libro Historia de la Redención, menciona lo siguiente: que Jesús es nuestro abogado intercesor en el cielo, en el lugar santísimo. Él ruega por el pecador con lágrimas, se arrodilla delante del Padre pidiendo por el pecador. Pero muy pronto, hermanos y hermanas, el gran intercesor, que es Cristo Jesús, dejará de interceder por nosotros. Muy pronto dejará el lugar santísimo, y entonces nosotros sabemos perfectamente que la gracia se cerrará. Y es allí en el punto culminante en que nosotros hemos sido sellados para vida o para muerte. Pero nosotros somos los que decidimos dónde queremos pasar la eternidad: con Jesús para vida eterna o en la muerte eterna. La decisión es tuya. La segunda voluntad del Padre es que tú y yo seamos salvos. No importando la condición donde estés, no importa cuán lejos hayas ido, pero la voluntad de Dios es de que tú seas salvo. La tercera, Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la otra voluntad de Jesús? Dad gracias en todo. ¿Cómo puedo agradecer a Dios si estoy pasando por momentos difíciles en la vida? ¿Cómo puedo agradecer a Dios si estoy, económicamente hablando, estoy necesitado? ¿Cómo puedo agradecerle a Dios si mi esposa, mi hijo se está muriendo de una enfermedad terminal? ¿Cómo puedo agradecerle a Dios? ¿Cómo puedo agradecerle a Dios si estoy teniendo problemas con mi esposa o en el matrimonio? ¿Cómo puedo agradecerle a Dios si no tengo trabajo? La voluntad de Dios es que nosotros debemos ser siempre agradecidos. Job, un hombre como tú y yo,
de carne y de sangre, pasó por momentos difíciles en la vida. Su fe tuvo que ser probada de una manera que quizás tú y yo no lo hemos vivido. Se mueren sus hijos, le roban todos su camello, su ganado, su oveja. En un solo día, 10 hijos suyos de él mueren. Imagínense, 10 féretros allí en la casa de Job, en un solo día. ¿Saben qué hizo este hombre? Job 1:20 dice que Job se postró y adoró a Dios. ¿Qué haces tú cuando te va mal en algún momento de tu vida? Cuando enfrentas una situación difícil en tu vida, ¿a dónde vas? ¿A dónde corres? Cuando tienes problema en la casa, cuando tienes problema con tu esposa, con tus hijos, ¿a dónde corres? Mucha gente corre con los amigos, mucha gente corre a la cantina, mucha gente corre a buscar una cerveza, droga, para anestesiar el dolor que siente. Lo que no sabe o lo que no sabemos es que la solución de nuestro problema está a una distancia tan cercana, es la distancia del piso a tus rodillas. Esa es la solución. Job sabía que la solución a su problema era la distancia entre el suelo y su rodilla, y que por lo tanto Job se postró de rodillas porque sabía que Dios tenía el control de todo. Amén. Yo no sé en qué circunstancias estás pasando en esta noche y piensas que tu problema es tan grande que no tiene solución. ¿Y has pensado en algún momento de tu vida que la solución es irte de la iglesia? Que la solución de tu problema es separarse de tu esposa. Quiero el divorcio porque ya no puedo vivir más. Pero nunca te has preguntado qué puede hacer Dios en tu vida. Nunca has doblado tus rodillas para pedirle a Dios: Señor, ayúdame en mi necesidad. Pedro, cuando se estaba hundiendo en medio de su orgullo, cuando estaba caminando sobre el mar, voltea a ver a los demás: mírenme, yo estoy caminando sobre el mar. Y de repente Pedro se hunde. ¿Cuál fue su clamor? Señor, ayúdame. Y el Señor estuvo allí para extenderle la mano. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos a veces. Confiamos en nuestra propia experiencia. Sé solucionar mis problemas. Tengo los recursos suficientes para solucionarlo. Y cuando has gastado todos tus recursos, entonces miras al cielo y recordamos que hay un Dios en el cielo. ¿Saben, queridos amigos y hermanos, en esta noche? La voluntad de Dios es que nosotros seamos siempre agradecidos. No importando la situación o la condición en que estemos, hablando de diferente, económicamente, problemas de la familia, el Señor quiere que nosotros seamos siempre agradecidos. Señor, gracias. Gracias por este momento tan difícil. Es difícil agradecer a Dios cuando pasamos por momentos difíciles, ¿sí o no? Sí, es difícil. Lo que necesitamos nosotros entender en esta noche es lo que menciona el apóstol Juan. Vayamos aterrizando en esta noche. Primera de Juan 2:16. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. Necesitamos entender este asunto, queridos amigos y hermanos. San Juan 2, 16 y 17. Todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Necesitamos entender esto, hermano. Que nosotros tenemos que comprender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es de que nosotros nos apartemos de las prácticas del mundo. Que dejemos el pecado a un lado y entonces empecemos ahora a correr la caminata cristiana hasta donde el Señor quiere vernos, en el reino de los cielos, en la patria celestial. Porque los deseos de este mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida son pasajeros. Eso va a tener fin. Versículo 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece por cuánto tiempo. Si hoy nosotros en esta noche tomamos la decisión de seguir a Cristo con todo nuestro corazón y comprender la voluntad de Dios, entonces nosotros hemos de vivir para siempre. Nosotros queremos vida. Todo el mundo quiere vida. Nadie quiere morir. ¿O hay alguien en esta noche que ya quiere morir? No hay nadie. Todos queremos vivir. Incluso la persona, aunque es un soberbio, si yo muera, ¿qué les importa? Es mi vida. Si muera yo tomando, fumando, drogándome, es mi vida. Pero cuando esté al borde de la muerte, no quiere morir. Nadie quiere morir. Todos queremos vida. Y entonces el Señor nos dice: por supuesto que ustedes pueden obtener vida. Solamente ustedes tienen que comprender cuál es la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, necesitamos experimentar y decir las mismas palabras que este hombre experimentó en su vida. Salmos capítulo 40, versículo 8. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Note, este hombre, David, al repasar rápidamente la experiencia de este hombre, nosotros sabemos quién fue. ¿Quién fue este hombre? Un hombre adúltero, ¿sí o no? Sí. Le robó la mujer a Urías, su oficial, su amigo. Fue perverso. Fue un hombre asesino que también le escribió cartas a Joab, su capitán, y por mano del propio Urías llegó esta carta: pongan enfrente de la batalla a Urías, y cuando se arriesgue la batalla, retírense, dejen a Urías. Era un asesino. ¿Saben? Un día este hombre sintió los remordimientos, el peso de la culpa. Cuando él entendió y comprendió su condición pecaminosa, escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Y la expresión de este hombre en los versículos más adelante: lávame, límpiame, renuévame, purifícame con hisopo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice el versículo número 10. Señor, necesito un cambio total en mi vida, porque no puedo vivir más con este peso de la culpa que tengo. Ahora en este versículo, Señor es la expresión de este hombre. En el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Cuando el ser humano es perdonado, es redimido por la sangre y el poder de Dios, entonces automáticamente la respuesta es: Señor, ¿qué quieres que haga? Como Saulo de Tarso.
¿Qué quieres que haga, Señor? Me has sacado del fondo del pozo, del abismo, de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, del sexo, de la pornografía. Señor, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Haz la voluntad de mi Padre. Apártate del mal, haz el bien, sigue la paz. Ahora debes andar por el camino que te lleva a la vida eterna, donde muchos hombres de fe han transitado por ella. Y el destino, la meta, es llegar a la patria celestial. Es el deseo de Dios para tu vida en esta noche. Que nosotros cumplamos la voluntad de nuestro Padre y nosotros podamos obtener la promesa. Vamos a leer el último versículo, terminamos. Hebreos 10. Hebreos, el capítulo número 10, el versículo 35. Con esto hemos de terminar en esta noche. Hebreos 10, 35 hasta el versículo 37. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué cosa? La promesa. Porque aún poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Palabra de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser partícipes de esa promesa maravillosa de la segunda venida de Cristo? Entendiendo la voluntad de Dios. Es que te apartes del mal, deja el pecado, deja el orgullo, deja la codicia, la vanidad, todo lo que nos impide seguir a Cristo. Es el momento de abandonarlo, porque muchos acariciamos pecados ocultos en nuestra vida. Aunque estemos aquí en la iglesia, hermano, claro que sí. Aunque estemos aquí en la iglesia, aunque yo predique y cante, sí. Aunque yo ore a Dios, sí. Por eso el Señor menciona, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no predicamos en tu palabra? Señor, canté en tu nombre. Señor, estuve en la campaña. Sí, pero nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. Hoy es el momento. El Señor nos abre una puerta de oportunidad para poder reflexionar cómo estoy con Dios. Este es el momento de que nosotros podamos reflexionar. Yo estoy lejos de Dios, no me siento bien, estoy desanimado, no quiero venir a la iglesia a veces. ¿Sabes por qué? Claro que sabes por qué. Porque has perdido la conexión con el cielo. Muchas veces no oramos. Te levantas por la mañana, se te hace tarde ir al trabajo, corres desesperadamente, tan solamente te da tiempo para medio cambiarte y alistarte, y te vas al trabajo. ¿Dónde quedó Dios? No estudiamos la Biblia. Por eso el Señor nos está llamando a hacer la voluntad de Dios, para que de esa manera nosotros podamos ser partícipes cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando el siervo de Dios, el apóstol Pablo, menciona, cuando Cristo venga, toque la trompeta y Él habla con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor desea tanto, de todo corazón, que tú, mi querido amigo y hermano que estás aquí, seas parte de esta promesa maravillosa, que cuando Cristo venga, estés con vida o estés muerto, el Señor quiere resucitarte y llevarte contigo a las mansiones celestiales. Deseas ser parte de esta maravillosa promesa. ¿Quieres colocarte en pie en el nombre del Señor? Yo quiero ser parte de este evento magnífico cuando Cristo venga por segunda vez. Quiero formar parte
parte de aquellos que levantan su mano al cielo. He aquí, nuestro Dios que le hemos esperado, ahora ha regresado, ahora nos va a llevar al cielo. ¿Quieres formar parte de ese grupo? ¿Quieres colocarte en pie en el nombre del Señor? Querida visita, querido hermano, ¿habrá alguien en esta noche? ¿Quién es la primera persona? Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermano. Este es el momento. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Por supuesto que no queremos formar parte de aquellos que le dirán a los árboles, al monte, a la piedra, cae sobre nosotros. Si tú fuiste del pueblo elegido por Dios, conociste la palabra de Dios, pero no basta conocerla, debemos obedecerla de acuerdo a la voluntad de Dios. En esta noche podamos permitirle al Espíritu Santo que obre un cambio en nuestra vida. No solamente a nuestros queridos amigos especiales de esperanza, sino también nosotros los miembros de la iglesia. Necesitamos experimentar eso. Vamos a orar. Querido Dios, en esta noche, gracias por este mensaje que nos haces reflexionar, meditar. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es nuestra relación, nuestra comunión contigo? ¿Cuál es el camino que hemos tomado, Padre eterno? Hemos estado caminando, hemos estado transitando por veredas equivocadas, que según para nosotros es el camino verdadero. ¿O hemos caminado a base de nuestra propia experiencia humana? El consejo también, el sabio Salomón: no te fíes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Él enderezará tus veredas. Oh Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, guíanos por el camino de la verdad para poder llegar a un destino correcto, a un destino seguro, que es la patria celestial. Bendice a mis hermanos y hermanas, todos los que estamos aquí en esta noche. Necesitamos tener y experimentar una experiencia personal, un encuentro personal con Cristo y entender cuál es tu verdadera voluntad en nuestra vida. Número 1,